Bien, como les decía, la idea es ver este tipo de simulación que espero que no se quede solo para acá, sino que les sirva para de aquí en adelante y sea una herramienta, no se convierta en un problema. Esta opción me permite a mí ver el comportamiento del circuito al variar una de los valores de los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver cómo varía la ganancia o el rango de excursión viendo la señal en el tiempo, yo puedo declarar que R3 sea un parámetro global, muchachos, y hacerlo variable para un conjunto de valores que yo requiera. Entonces, si en el caso, si después yo hago una simulación en el dominio de la frecuencia, ver cómo la ganancia varía. Ahora, si yo hago una simulación en el dominio del tiempo, cómo varía la amplitud de la señal en el dominio del tiempo. Eso sí ya depende después de la del parámetro de interés. Bien, entonces todo lo hacemos gracias a esta función. Entonces, vamos a hacerlo al revés. Primero les voy a mostrar el resultado y después voy a mostrarles cómo llegué a él. ¿Listo? Entonces, en este caso, traje este elemento que se llama, que, que está en la librería especial. Mire, eh, yo porque los tengo todas las librerías agregadas, entonces escribo ahí el elemento como tal en la librería se encuentra con este nombre, para. Ese deberían escribirlo por ahí en algún lado. Bien, entonces, teniendo una vez el elemento para seleccionado que está en la librería Special, ¿listo? Lo seleccionamos y lo traemos y lo pegamos acá. Este es este elemento, ¿bien? Pero la simulación por dónde empieza? Empieza por declarar el valor que yo quiero que varíe. En este caso es el valor de este capacitor, lo hice así. Entonces lo declaré como una variable. Entonces con este parámetro yo voy a hacer que esta variable, eh, que este valor inicialmente, el valor de C1, se convierta en una variable. Y luego, una vez defino o configuro el parámetro para, me voy a la simulación. O sea, van a ser tres pasos. Definir una variable, traer y crear la variable con el elemento para y luego ir a la simulación. Entonces, en la configuración de la simulación, un error muy común, muchachos, esa es la simulación que yo tenía en el tiempo, eso no le hice nada. ¿Qué fue lo nuevo? Que aquí viene la opción de barrido paramétrico. Bien, entonces yo le doy a la opción de barrido paramétrico y lo único que tengo que decirle es que es un parámetro global, ¿listo? Para que él me habilite esta opción y yo ahí le indico cuál es la variable. En este caso, el valor del capacitor. Entonces, ¿se acuerdan? Era igual como hacíamos con el DC Suite, pero en el caso de las fuentes, en el caso de las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente, los parámetros los parámetros internos del dispositivo como el beta y la temperatura, no es necesario utilizar la función para o el elemento para. Eh, eh, para esos elementos, o sea, para ellos solamente desde este tipo de simulación podemos obtener las variaciones. Ahora lo vamos a hacer con la temperatura, ¿bien? Pero para el caso del valor de un elemento como una resistencia, un capacitor, sí es necesario definirlo es necesario hacer un barrido paramétrico. Y aquí le vamos a dar la lista de valores. Entonces, como les decía, en este caso, esto ya lo habíamos visto por ahí en un video anterior. El valor inicial, en ese caso el que ustedes consideren, el valor final, bueno, que consideren, no, el que yo les di en la lista para el laboratorio, y los incrementos. Si ustedes no quieren utilizar ese barrido y lo quieren para unos valores específicos, entonces lo agregan acá separados por espacio. Entonces, aquí como lo tengo configurado,
él me haría 6 simulaciones para 10, 20, 30, 40, 50. Sí, 6 simulaciones, desde 10 hasta 50. Pero si yo no quiero sino qué sucede con 10 y 50 microfaradios, entonces yo aquí puedo colocar una lista de valores y coloco 10 microfaradios, espacio 50 microfaradios. Bien, y él me haría solo 2 simulaciones. Algo que deben tener en cuenta, si ustedes llegan, configuran esto, pero no le colocan aquí, no lo habilitan, él no le va a hacer esa simulación. Ustedes llegaron, configuraron todo, se vienen para acá y le dan clic. Cuando vengan acá, pues no tuvieron nada, una sola gráfica. Deben tener en cuenta que cuando configuren la simulación, verifiquen que está habilitada esa opción. Igualito como en DC Suite, ¿se acuerdan? Para las curvas del FED. Le damos OK. Perdón, porque les dije que una lista de valores. Bien, entonces lo voy a dejar aquí lineal. Barrido paramétrico. Le digo OK y le doy Enter. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Yo le dije... no, miran, eran 5 curvas. Yo no sé por qué dije 6. Entonces voy a obtener la respuesta en frecuencia para 10, 20, 30, 40 y 50 microfaradios de ese solo capacitor. Entonces, si ustedes aquí quieren solo 2, ustedes la pueden seleccionar. En este caso voy a dejar las 5. Entonces, miren lo que obtuve. Entonces, esta gráfica es la respuesta en frecuencia, que cae como anillo al dedo, totalmente coherente con lo que estamos viendo en teoría. Entonces, fíjense cómo en alta frecuencia, yo voy a hacer aquí un zoom, muchachos, en alta frecuencia, no se ve muy bien, ¿no? En alta frecuencia, no sé si... Es que yo puedo acá aumentar, voy a aumentar el grosor de una para que lo vean bien, pero de una sola. Ahí, mire, en alta frecuencia están todas las gráficas en el mismo punto. ¿Por qué? Porque el capacitor que yo estoy variando no me afecta el límite en alta frecuencia. ¿Ven? Ahora, si yo me voy para baja frecuencia, miren que no sucede eso. Tengo una respuesta para cada valor del capacitor. Entonces, en función de eso, ¿qué podríamos decir, muchachos, con respecto a ese capacitor? ¿Qué podríamos decir con respecto a ese capacitor, muchachos? Bueno, ahí está la otra curva. Ya la puedes seleccionar. Entonces, fíjense que ese capacitor varía el límite de baja frecuencia. ¿Ven? Él me va a variar el límite en baja frecuencia, más en alta frecuencia no hace nada. Entonces podríamos ver que a medida que el capacitor, yo ahí seleccioné la traza, esa es la gráfica para el capacitor de 50 micros. Entonces, entre más alto sea el capacitor, más pequeño, más ancho va a ser el ancho de banda, porque FL va a ser menor. Entonces, a medida que disminuyo el valor del capacitor, estamos hablando de los capacitores, de ese capacitor específico, ya miramos a qué capacitor estamos haciendo referencia. Entonces, miren que cuando el capacitor, él aquí me da la información, capacitor 10 microfaradios, entre menor sea el capacitor, menor es el ancho de banda, por lo tanto FL es mayor. Esto nos va a permitir que nosotros establezcamos el comportamiento de los capacitores para poder realizar el diseño. Entonces, en este caso, ¿qué capacitor hice variable? Hice variable el capacitor que
que va conectada a la carga. Entonces vemos cómo ese capacitor que está en serie sí es lo que veíamos esta mañana en la clase, sí varía el límite en baja frecuencia, que entre mayor sea el valor del capacitor, más ancho va a ser el ancho, de mayor valor va a ser el ancho de banda, y por lo tanto FL será menor. Y a medida que aumente, a medida que aumente ese valor, pues iré disminuyendo FL. Bien, hasta ahí me entienden, muchachos. Hasta ahí me hago entender, perdón. Ahí, o sea, esa es la consecuencia. Y es lo que quiero que les quede para el diseño. Bien, entonces, si quisiera que viéramos cómo al variar cada capacitor, qué sucede, y eso es lo que busca la práctica del laboratorio número 3. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues voy a quitar aquí ese parámetro. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? La pueden hacer. Entonces voy a traer el capacitor normal como estaba. ¿Listo? Entonces, Profesor, este una fue el pregunta. ¿Cómo? Dígame, pa. Qué pena. No, Profesor, tranquilo. usted cuando explicó la gráfica en altas frecuencias, ¿por qué todos los puntos se unen y por qué en la gráfica de baja frecuencia se separan? ¿Por qué? Porque esta es la gráfica para la variación de ese de ese elemento que es el capacitor. Ese elemento que es un capacitor que está en serie con la resistencia de carga. Como ese capacitor está en serie, nosotros veíamos que ese capacitor afecta en baja frecuencia. En alta, él no hace nada. Y aquí lo estamos demostrando, que es lo chévere de la ingeniería. Que no se queda solo en palabras. Entonces fíjense que ese capacitor en alta frecuencia no hace nada porque él en alta frecuencia se comporta como un cortocircuito. No importa el valor que tenga en esos límites, ¿no?, que estamos colocando, él a esa frecuencia se comporta como un circuito, como un cortocircuito. Ah, pero en baja no. En baja sí ya cambia. Ese capacitor hace que el ancho de banda del amplificador varíe. Bien, eso es coherente o es consecuente con lo que nosotros vimos esta mañana. Entonces, ya de ahora en adelante podemos decir que los capacitores que están en serie son capacitores que afectan solo la respuesta en baja frecuencia y que por eso tienen un cero y un polo. ¿Listo? En la expresión general, incluyendo los efectos de la frecuencia. Bien, no sé si le dejé claro. Bien, eso, vamos a hacer la simulación para ver cómo llegamos a eso, ¿listo? Entonces, como les dije, está ese capacitor. Como ya vimos que hace ese, pues ahora hagámoslo con este. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer siempre es definir esto como una variable. ¿Por qué corchetes y por qué no? La verdad, no lo sé, así lo definió el que diseñó Orca. Entonces colocan el corchete, ojo que tiene que ser el corchete, no puede ser otro elemento. ¿Listo? Esa es la sintaxis. Ese valor que ustedes coloquen ahí no tiene nada que ver con los valores que coloquen allá. O sea, yo aquí coloqué 100 microfaradios, pero yo allá puedo colocar de 10 a 50 microfaradios. Él al final va a tomar los valores que defina ya en el tipo de simulación, no el valor que esté acá. ¿Listo? Entonces, voy a definir eso, lo voy a volver una variable. ¿Listo? Ahora, me voy para la librería y busco el parámetro para. Supongamos que está así. Entonces, para que está en la librería Special. ¿Listo? Lo traen. Lo pueden colocar donde ustedes consideren pertinente. Fíjense que inicialmente no tengo ninguna variable paramétrica, entonces debo agregarla. Aquí ya dije que esto iba a ser una variable paramétrica, pero no la he agregado. Entonces traje el elemento, le doy doble clic y debo agregar esa variable. Entonces voy acá donde dice nueva propiedad. ¿Y cómo se llama la variable? Se llama capacitor bar, que le coloqué, muchachos. Recuerden que él no distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Lo importante es que tenga el mismo nombre, capacitor bar. Y aquí le voy a dar un valor. Se va. Le voy a dar un valor
100 micros. Estoy colocando el mismo de allá. De todas maneras, él ahora esto. Hey, parece que aquí me quita lo que antes me tocaba hacer. Voy a hacer algo aquí. Voy a activar aquí el display. Esto no lo he hecho antes, ¿listo? Entonces defino un valor. Le digo aplicar. Y él de una aquí me dice qué quiere ver. Yo tengo que decirle nombre y valor para que lo vea ya. ¿Listo? Ve. Eso no lo hacía así de esa forma yo. Le doy OK. Y aquí le doy cerrar. Entonces, por acá van a ver que va a aparecer esa columna. Aquí la ven. Cebar y le di un valor. ¿Listo? Una vez hice eso, lo cierro y fíjense que aquí me la desplegó. Antes me tocaba hacer otra vaina ahí, pero ya no es necesario. Entonces, ya le dije que cebar y que el valor es 100 microfarads. Ahora, ese era el segundo paso. ¿Listo? Primero, establecer a quién voy a variar. Luego, definir la variable como paramétrico. Y luego, si voy y edito la simulación. Entonces, en este caso debo configurar la simulación normal para hacer la simulación en el dominio de la frecuencia. Ahora, si quiere, la miramos en el dominio del tiempo. Porque en el dominio del tiempo también la puedo hacer. Fíjense que en el dominio del tiempo también me aparece la opción de barrido paramétrico. Bien, me la permite hacer en DC Suite, también me permite hacer barrido paramétrico. Donde no me permite hacer barrido paramétrico es en VS Point. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Entonces, en este caso voy a hacer un barrido en AC. Le voy a decir análisis paramétrico. Y yo ya le tenía, como utilicé la misma simulación, pero entonces digámosle que vamos a hacer solo de 10 a 50, pero con incrementos de 20. ¿Listo? Para que miremos 20 microfarads. Entonces él obtendría una para 10, una para 30 y uno para 50. Ahí debería tener, ojo con esto, aquí la definí, pero antes de esto, perdón, ya me había olvidado. Aquí debo decir que es un parámetro global y volver a colocar el nombre del parámetro, que en este caso es cebar. ¿Listo? Entonces el nombre del parámetro está, lo defino acá en el param y lo debo definir acá para que él realice la simulación. ¿Listo? Le doy OK. Y ahí, en teoría, ya debería permitirme ver la simulación. Pero miren lo que hice, ¿sí se dieron cuenta? La configuré, pero no la habilité. Eso suele pasar. Entonces tienen que asegurarse de que ahí quede marcada. Entonces le damos OK. Voy a ver la salida, es lo que me interesa ver. Entonces coloqué un marcador en la salida. Si no colocan el marcador, luego pueden buscar allá la variable. Le damos la simulación. Y en lo que les decía, entonces él me va a mostrar una simulación para 10 micros, una simulación para 30 micros y una simulación para 50 micros. Aquí le doy OK. Y fíjense que en este caso, ese capacitor no me está afectando para nada la respuesta en frecuencia, muchachos. O sea, él afecta en baja frecuencia, pero esas variaciones tan pequeñas no me están causando nada. Fíjense que ahí sí están los tres marcadores, porque está el verde, el rojo y el azul, aunque el azul es el que predomina, ¿sí? La mezcla de los tres colores. Pero miren que en este caso, ese es un capacitor que afecta en baja frecuencia, pero en variaciones tan pequeñas no estamos viendo ningún efecto. ¿Listo? Si queremos ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí me hago entender, muchachos? Por ahora diríamos que no afecta ni en alta ni en baja y sería un error. Bien, vamos a mirar aquí, vamos a ponerlo a que tenga mayor variación para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos aquí al análisis paramétrico y vamos a decirle, entonces no le digamos una lista lineal, démosle unos valores. Entonces le voy a decir 10 nanos, a ver si es que no va a hacer nada, y vamos a decirle 100 micros. Voy a simularlo para esos dos valores, a ver qué me da. ¿Listo?
le doy OK, que eso es lo que quiero que vean ustedes en la simulación. Vengo acá, entonces ahora voy a tener solo dos gráficas, para 10 nanos y para 100 micros. Me llama la atención de que no me está afectando para nada la respuesta de frecuencia, muchachos. Entonces, el capacitor queda definido como variable solamente colocándolo en corchetes. No le tiene que poner el mismo nombre que usted puso en para. No, no es necesario. No es necesario definirlo. No, pero él ahí la está variando. Vamos a ver. Perdón, si era eso. Si la tenía que definir entre el lado, gracias. Fíjense, tengo que definir aquí el nombre de o sea, decir que ese valor va a ser una variable y darle un nombre. Luego, traer el análisis paramétrico, traer el elemento para, que es el que me va a permitir hacer el análisis paramétrico, y luego ir y configurar el análisis paramétrico. Gracias, no me he dado cuenta. Esto, y fíjense, aquí sí vemos la gran diferencia, muchachos. Si le alcanzan, si ven acá, voy a aumentar esa gráfica. Y fíjense que no me la marcaba como error. Entonces, como no le di valor, él estaba tomando solo el valor de 100 probablemente. Tocaría verificar, pero estoy casi seguro que sería así. Ahí ya las alcanzan a ver las 12. Miren nuevamente algo, muchachos. En alta frecuencia no varió nada. ¿Listo? Pero en baja sí, miren cómo cambió. Y bastante, porque es que la diferencia de los dos capacitores es significativa. Entonces, si nosotros midiéramos el límite para el capacitor perdón, el límite de frecuencia cuando el capacitor es 10 nanos y el límite cuando el capacitor es 100 micros, nos van a dar totalmente los límites en baja frecuencia, pero fíjese que en alta sí no vamos a tener problemas. ¿Listo? Una pregunta, usted ya conocía entonces el tipo de simulación, ¿cierto? Ya la habían utilizado. No, profesor. No. No, ingeniero. Y entonces, ¿por qué sabía que tocaba definirle aquí como variable? Porque yo estaba viendo un video, ayer vi un video. Teorizó. YouTube es una belleza, ¿cierto? Esto, sí, me había olvidado. Bien, entonces miremos acá. Ahora miremos lo del ejemplo anterior. Vamos aquí a paramétrico y ahora sí vamos a trabajar el barrido. ¿Listo? Aunque a usted le sirve. Qué chévere la del carro. A usted le sirve más esta, la lista de valores. Recuerden que debe ir separada por espacio. Bien. Regálame un momentico, cierro aquí la. Bueno, ya fue el sonido ese. A usted le sirve más aquí la lista de valores, ¿cierto? Pero uno cuando está diseñando generalmente le sirve más esta opción porque le va a permitir un conjunto de valores dispersados con un delta constante, en este caso 20. Entonces aquí vamos a cambiarlo ahora a 10 para que veamos cómo varía. Además, si quiere colóquenle, no, aquí sí sería 50, bueno, el valor que ustedes quieran, tienen hasta 100. Entonces van a salir muchas. De 10, no, digamos de 1 microfaradio hasta 100 microfaradios con incremento de 20. Aquí OK, la corremos. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes llegan y colocan, si quieren una sola, miden los parámetros que yo que les pido baja frecuencia, alta frecuencia y ganancia, ¿cierto? Y lo hacen una por una, pero ahí, o sea, configuran una sola simulación y vienen y varían. Pero miren que básicamente
aquí no hay variación. Hay un conjunto de valores que el límite no varía. ¿Sí vieron? Varía considerablemente para este valor del capacitor, pero para las otras no varía, se mantiene constante. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo voy a este circuito no tiene el capacitor. Para ahorrarme la pereza voy a hacer lo siguiente. Voy a girar esto y este lo voy a convertir en mi capacitor de, vamos a decir, como si ese fuera escape. ¿Vieron lo que estoy colocando? Estoy colocando un bus, no un alambre. Un nodo, ingeniero. Acá. Entonces, estoy en esos días de que no le sale a uno nada. Bien. Y voy a colocar el capacitor aquí normal. Porque una conclusión de ese tipo es que o sea, ustedes, si no quieren tener problemas con los valores con los capacitores en serie, generalmente los deben utilizar en el orden de las unidades y decenas, más bien en las decenas y centenas de micros. ¿Listo? Si no quieren tener problemas con el límite de baja frecuencia. Entonces, mire que voy a hacer lo mismo, pero ahora con el capacitor de desvío. ¿Listo? Vale, aquí guardar. Y vamos a ver qué pasa. ¿Vieron qué podríamos decir con respecto al otro, muchachos? ¿Sí lo alcanzan a ver? De colocar aquí el fondo negro, que pronto es con el fondo negro. Windows. Ahí en herramientas. Color setting, background. No sé, ahí lo ven más, ¿cierto? Lo ven mejor. Bien. Fíjense que en el anterior, para estos capacitores él se mantenía constante. ¿Sí ven? A mí me llama la atención es como varía entre, es el verde que propiedades. Este es para 100 micros, perdón, para un micro, ¿sí? Y miren cómo varía considerablemente para el capacitor de 21 micros. Ah, porque yo le dije cada 20, ¿no? Ah, ok. Entonces miren la variación. Si ven cómo varía el comportamiento de un micro a 21 micro, cómo cambia totalmente la respuesta en frecuencia. Entonces, si ustedes se fijan, es el límite o sea, la variación del capacitor de desvío causa una variación casi directa al ancho de banda. O sea, es más sensible, el circuito es sensible a las variaciones en el capacitor de desvío. En cambio, si usted lo compara esta curva con las que obtuvimos al variar el capacitor en la entrada, de acople a la entrada, o el capacitor de acople en la salida, la respuesta es totalmente diferente. Y a eso es que quiero. Entonces, ¿uno qué hace en el diseño? Uno en el diseño hace que todos los demás capacitores, el de entrada y el de salida, tengan valores bien pequeños para que estén bien abajo, y el capacitor de desvío es el que me termina colocando el límite de baja frecuencia. Allá es que voy. No sé si me hago entender, muchachos. ¿Ven cómo es sensible a las variaciones en C? Cosa que no sucede cuando varío los otros dos. Si hay variación. Es más, en el capacitor CS, en el de la entrada, vimos que
para estos 5 valores del capacitor, él tiene el mismo comportamiento. Aquí tiene comportamientos diferentes, pero cercanos, pero mire si la diferencia que hay entre 1 y 21 microfarados. ¿Ve? No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. ¿Qué opinan? Entonces fíjense que esta simulación es más, yo no sé por qué ya a mí se me olvida cuando vemos ganancia hablarles de esa simulación, porque nosotros podíamos ver cómo, por ejemplo, al desacoplar aquí la resistencia de emisor con la resistencia que queda desacoplada, podemos variar la ganancia de una manera casi directa y ver cuáles parámetros tienen mayor incidencia en la ganancia, por ejemplo. No sé, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo claro? Profesor, y para el laboratorio, o sea que para el laboratorio hay que hacer las gráficas esas y pegarlas O sea, también. usted llega y coloque, se me faltó agregar eso, ¿no? O sea, usted coloca, vamos a colocar en el caso de, si vale la pena que lo hagamos, muchachos. O sea, en el laboratorio vamos a pegar, o sea, yo no lo voy a incluir, listo, aclaro, pero sí vale la pena que lo hagamos. Ay, santo Dios. Eso es en el tiempo, ¿listo? Ahora, para este circuito, o sea, yo no, van a declarar, ahora creo que ahora sí me van me va a hacer entender más fácil. Entonces, varío CE, pero hago una sola simulación. Entonces, si quieren, no, yo creo que mejor háganlo, muchachos. Aquí al final, CE variable y pegan la gráfica, esta sola. ¿Listo? Pero, aparte de eso, necesito que tomen estos valores. ¿Listo? 100 microfaradios. O sea, el límite en baja, el límite en alta, el ancho de banda y la ganancia. No tienen... Profesor, una pregunta. No, Sí, dígame. qué pena, disculpe. No importa que el límite de alta frecuencia sea la misma, por lo que Entonces, listo. Entonces, vamos a suponer que ese fuera el circuito, muchachos. Entonces, fíjense que acá, ¿qué va a pasar? Que de la gráfica, ustedes ya ven que en el límite de alta no varía, ¿cierto? Entonces, miden el límite de alta. ¿Cómo lo miden? Pues ya les dije que tomamos el valor ahí. Ahí está en banda media, ¿cierto? Yo ahí tengo seleccionada la verde. De todas maneras, la verde alcanza a estar en banda media. Entonces, en banda media, mire, y él me muestra todos los valores, ¿no? Si fijan acá, no tienen ni siquiera, pueden dejarlos todos los valores y miran que en banda media estamos en 51. ¿Sí? La ganancia me da 51. Si la hacen en decibelios, pues queda más fácil acá porque le restan menos 3 decibelios. Ahora, como no la tenemos en decibelios, la tenemos a dimensional, a 51 lo dividen en raíz de 2. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 51 dividido en... 36,06. ¿Cuánto? 36,06. 36. Entonces, vamos a variar aquí el cursor, ¿sí? Hasta que llegue a 36. En ese caso todos tienen el mismo comportamiento, por eso, o sea, el mismo, o sea, muy similar, ¿listo? 36. Entonces ahí me está dando que la frecuencia es esto. 1.2 nanos, megas. Espera, y la miramos aquí. El valor. Sí, aquí ese valor que me está dando acá. X, el valor de X, 1.2 megas. ¿Listo? Entonces, esa sería la frecuencia en alta. Entonces, aquí en la tabla,
para todos iría aquí 1.2 megas. Ese valor no les va a dar, perdón, aquí en límite de alta frecuencia, aquí daría 1.2 megas. Bien, y para el límite en baja, sí les toca empezar con cada uno. Bien, entonces, por ejemplo, el límite de baja para el verde, que eran 21 microfaradios. Entonces ahora nos vamos para baja. Ya sabemos que es en 36. Entonces le prestamos atención a la verde. Hasta cuando la verde caiga a 36. ¿Sí ven abajo el cursor? No lo había pensado que así se podía hacer. Entonces ahí en 36. No sé si alcanzan a ver acá el 36 en el cursor verde. Acá el 36. Entonces ahí me da 17.36K. Entonces, si lo estuviera haciendo para este circuito, entonces para CE igual a 21 microfaradios, el límite de la frecuencia sería 17.36. ¿Listo? Ahora, vamos a suponer que sigue la roja, que sería para 31. Entonces, ¿de dónde saco que es 31? Pues yo la señalo. Sí, de ahí señalé. Le doy... que eso es lo que no me gusta. Por eso yo prefiero cuando hago la simulación, o sea, si la quisieran, bueno, asuman que es la del 31, sí, porque es que aquí no me deja ver el valor, tengo que aquí señalarlo. Listo, la verde, y ahí sí, bueno, ahí me señala. Él me mantuvo la verde, digámoslo acá. No me sigue. Y siempre me ha tomado el pelo esto, muchachos, señalar la... Si ve que siempre me marca el CBAR. Ahí sí me marcó la de 61. ¿Aló? 41. Ah, sí estaba bien. Esa era la de 21, perdón. O sea que la verde es la de 1 microfaradios y la rojo es la de 21 microfaradios. Entonces, ya aquí ya había pasado por la verde, ¿cierto? Ahora voy a mirar la de 21, que esa era de 1 microfaradio. Entonces, fijándome en el valor de la rojo, bajo hasta que sea 36 en la roja. Cuando llegue la roja en 36, la roja, solamente voy a mirar la roja, ¿listo? Entonces fíjense que mientras para el anterior me dio 36, aquí la roja me da 855 Hz. Bien. Y así, Profesor, dígame. qué pena, profesor. ¿Y por qué uno las va hallando en baja frecuencia y las va marcando con como usted nos enseñó, con Mark Label? ¿También lo puede hacer? Y ahí, o sea, uno las va marcando y ya pues ahí Sí. mostrando la gráfica, ahí ya estaría todo. Es que ustedes me van a colocar la gráfica y lo que yo necesito es que allá me coloquen el valor. Entonces ustedes vienen y la marcan acá, después de que capturen la gráfica, la pegan allá. O si quieren la dejan y la toman con todas las frecuencias. Pero yo lo que necesito es que ustedes llenen la tabla. Bien. ¿Sí quedó claro? Va. ¿Cómo lo hagan? Lo pueden hacer así como yo lo estoy haciendo. Pueden hacer como usted dice. Acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que usted me dice? Lo marqué ahí. Si quieren utilizar el de medir el valor, también lo pueden hacer. ¿Listo? Bien, muchachos. Ingeniero, Dígame. ingeniero, y hay que tomarle fotos a cada límite de baja y alta frecuencia. No. Solamente una para para cuando variaron CE. O sea, ya me están llamando del colegio. Así, muchachos, la pegan. Esa es la gráfica que necesito. Regálenme un segundito aquí, muchachos, le contesto al rector y ya. Dígame, jefe, ¿ya están ahí? Buenos días. No.
Ah, listo, mejor, me sirve más, jefe, porque todavía no he terminado. Ah, bueno. Listo, jefe. Sí, señor, nos vemos entonces ahora. Chao. Eh, listo, muchachos. Ya me aplazaron una hora. Entonces no tengo afán. Bien. Mm, sí, sí me hice entender, muchachos, porque aquí, o sea, esto lo estamos haciendo para que quede claro eso. ¿Cómo lo hagan? Ustedes toman la decisión. ¿Listo? ¿Cómo tomen los valores? Pero yo necesito es que me muestren esta gráfica. No sé, no lo he hecho, ¿no? Si yo llego y le digo aquí evaluar, ¿sí? Y le digo límite de baja. ¿Qué pasa cuando yo le diga colector de... Ah, este no nos va a conseguir, creo que no nos va a conseguir. Voy a colocar aquí esta variable solamente que quiero hacer una prueba. La frecuencia de corte en baja. ¡Ja! Miren, paren de sufrir, muchachos. No sé por qué. El problema es que a veces me toma el mismo valor, me tomó fue como si fuera, ahí él me está tomando el límite en alta, ¿sí? Frecuencia de corte del pasabajo, entonces me está tomando el límite en alta frecuencia, pero miren que si utilizan el value, él les va a mostrar todos los valores, muchachos. Sí, sí vieron lo que dice. Venga, que ya entendí cómo funciona eso. Vamos a decirle frecuencia de corte de baja y vamos a decirle otra vez, como no sé. Miren, para que ahorren tiempo. ¿Sí lo alcanzan a ver acá? Sí, sí, se alcanza a ver, ingeniero, porque usted puede abrir la pantalla para que se vea más grande. No, ahí no me deja. Miren, lo que hice fue copiar de allá. Y él me da los valores de las frecuencias de corte, muchachos, para todos los valores del capacitor. Entonces, una me dio 17, la otra 869, que fue las dos que medimos. El otro 450, el otro 305 y el otro 232. ¿Ven? Lo sencillo. Es que yo esto no se lo pongo a hacer a los muchachos de electromecánica, muchachos, porque el tiempo, nosotros este capítulo lo vemos volando. No me da tiempo para que profundicemos en eso. Pero creo que la opción más rápida sería esa, ¿no? El value. Entonces, ojo con eso, frecuencia de corte para, esto termina siendo la frecuencia de corte para un filtro pasa alto. Entonces él le toma el límite de baja frecuencia y esa es la frecuencia de corte para un filtro pasa bajo y ahí les toma la de alta frecuencia para que no se vayan a confundir. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces podemos hacerlo Con el value, con evaluar con media Evalue y poner ese dato. y colocar ese dato y llenan los datos en la tabla. Y si quieren los verifican ahí. Miren que utilicé en Value, aquí le agregué otra línea. Otro eje, perdón. En acá, evaluar media, utilicé fue corte cut high pass 3 decibeles 1 y el mismo pero pasa abajo. ¿Listo? Y creo que él también les da el ancho de banda. Ese no lo he utilizado, pero bueno. Bueno, lo peor es que queda en video. Y si me equivoco, pues ya no importa. ¿Listo? Miren que cuando evalúo el ancho de banda, no sé si alcanzan a verlo. Hoy sí me acuerdo y le aumento la resolución al video, listo, para que lo puedan ver mejor. Eso, todos me dan lo mismo. Porque es que recuerden que el ancho de banda es el límite de alta menos el límite de baja.
Entonces, como el de baja es tan pequeño, no afecta en gran medida el valor y tiende a que el ancho de banda del filtro termine siendo FH prácticamente. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Y esto, la idea es que Profe, lo utilicemos para el diseño, ¿no? Que le sirva para el diseño. Dígame, pa. en el laboratorio hay una pregunta previa. Esa pregunta la resolvemos ahí mismo en el Word y le colocamos la Sí, referencia. ahí mismo. Ahí mismo. Listo. Bien, ahora la otra pregunta que me había hecho alguien era lo de la temperatura. Bien, entonces para la temperatura, si no necesito el análisis paramétrico. Entonces, para hacer la variación de temperatura, vamos a mirar cómo varía la señal. Bueno, vamos a hacerlo en el tiempo. Entonces, en una simulación normal, o sea, las que siempre hemos hecho, para definir que es normal, quitemos esta opción, porque no me lo va a volver nos vamos aquí, dominio del tiempo, no sé qué frecuencia tengo ahí, hacia un K, pues aquí 5 milis, aquí esto, aquí 0,001 micro, listo. Entonces, miren que él trae la opción de variación de temperatura, entonces señalan aquí variación de temperatura, y aquí le doy los valores de temperatura. Él las toma en grados centígrados, 25, 50 y 100. Listo, le doy OK. Y ahí está la gráfica. Entonces miren que permanece constante. Aquí podríamos ampliarla. Varía, pero muy poco. Pero hay circuitos, por ejemplo, con el capacitor de desvío, que miren que la variación es muy pequeña. ¿Ven? Pero en un circuito con capacitor de desvío, probablemente, o no tanto con capacitor de desvío, que en polarización no haya resistencia de emisor, les aseguro que esto cambia totalmente la respuesta. ¿Bien? ¿Vieron que es muy sencillo? Ahí les queda el video para que vean. Lo que hice fue ir al tipo de simulación y él trae la opción de variar temperatura. Y coloqué las temperaturas. Eso fue lo único. ¿Listo? Creo que ese tipo de variación de temperatura, miramos acá, salimos. Mire que él me permite en VS Point también hacer variación de temperatura. Entonces, de ahí para allá lo que su imaginación les pueda. Es decir, esa función de ese tipo de simulación de análisis paramétrico para diseño es ideal, porque si yo quiero ver qué tan sensible es la variable de interés con respecto a un elemento del circuito, yo lo pongo a variar para ver la sensibilidad. Y con eso establezco cómo controlar, por ejemplo, el límite de baja, el límite de alta, la ganancia en banda media, el rango de excursión. Sería una manera de estudiar, muchachos. Bien, si no tienen ninguna duda, muchachos, dejamos hasta ahí.